Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy vamos a aprender a tocar Agua Marina de Paco Cepero. Esta obra la voy a dividir en dos partes, ¿de acuerdo? En este tutorial vamos a ver la primera parte. Acuérdate que en la descripción os voy a dejar los cursos que estoy recomendando. También voy a dejar el email por si queréis conseguir una pulsera como la mía. Y como novedad he hecho también un grupo de Telegram para que podáis estar informados de todo lo que voy a hacer. Acuérdate de suscribirte a mi canal si estás interesado en tocar la guitarra porque vamos a aprender de todo. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra que empezamos. Vamos a empezar con el punteado, ¿de acuerdo? Mira, el primer punteado que hace es como una salida, sería 0 en la segunda, ligado al 1 en la segunda y al 0, sería esto. Ahora, un 3 en la tercera cuerda, con el dedo 3 y 0 en la segunda. ¿Vale? Acordarse que vamos a picar todo el rato, o sea, tenemos que tocar índice, medio y alternándolo, ¿de acuerdo? Y el pulgar aquí apoyado, en la sexta cuerda. Y lo que hacemos es apoyar en la siguiente cuerda. Si toco la segunda, me frena la tercera. ¿Vale? Esto es muy importante. Y vamos alternando los dedos. Índice, medio, índice, medio, índice, medio. Entonces, ya sabiendo esta técnica de picado, empezamos. 0 en la segunda, ligo al 1 en la segunda y ligo al 0. ¿Vale? Todo seguido, solo con una nota, 0, ligo al 1 y ligo al 0. Ahora, un 3 en la tercera, con el dedo 3 y un 0 en la segunda. ¿Vale? Sería esto. Ahí el ritmo de acompañamiento está haciendo mi menor, que es un do en la quinta y un do en la cuarta, y fa. ¿Vale? Que sería cejilla en el 1, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. ¿Vale? Sería tirorirora, 2, tirorirora, 2. Y la mano derecha lo que estoy haciendo es el ritmo de rumba por 2, ¿de acuerdo? Pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba y índice hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Eso sería 1. ¿Vale? Y lo que voy haciendo con la mano derecha es el primer punteado que he dicho antes y ahora el segundo punteado que va al fa sería, ponemos un 1 en la tercera, un 2 en la tercera, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es un 2 ligado al 4, ¿de acuerdo? El 2 con el dedo 2 y el 4, ahora mismo todos los dedos son el traste que voy diciendo, ¿vale? Sería un 2, 4, ligo al 2, ligo al 1 y toco el 2. ¿De acuerdo? Sería esto. Entonces el primero sería este, el mi menor y ahora para el fa. Ahora toco lo mismo, pero lo hago como más seguido, sería esto. ¿Vale? Sería 1, 2, 3, 4 y termina ahí. Entonces, ¿eso cómo sería? Sería 0 en la segunda, ligo al 1 y al 0, un 3 en la tercera y otra vez empiezo, hago lo mismo, ligo, el 3 lo toco en la tercera y toco otra vez 0. Y ya para terminar hago el 3 en la tercera y el 0 en la segunda. Sería esto. Y aquí hago lo mismo. ¿Vale? Toco el 2, lo ligo todo y después hasta otra vez el 2. Y ahora empezaríamos ya con el segundo fragmento, que lo que ahora sí cambiamos, en vez de hacer mi y fa, hacemos mi menor, re séptima o re mayor, que sería, re mayor sería un 2 en la tercera, un 3 en la segunda y un 2 en la primera, desde la cuarta. O aquí, que yo lo que pongo es como un do, ¿vale? Que sería re séptima, que sería un 5 en la quinta, un 4 en la cuarta y un 3 en la segunda cuerda. Y ahora con el dedo chico para poner séptima, lo que voy a hacer es otro 5 en la tercera cuerda. ¿Vale? Después paso al do séptima, ¿vale? Que sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda cuerda. Y pongo un 3 también en la tercera cuerda. Y ya al si séptima.
Es igual que la segunda parte del entre dos aguas, ¿vale? Sería un 2 en la quinta, un 1 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la primera. Entonces, en esta parte, el ritmo de la segunda guitarra sería este. 1, 2, cambio al re, 1, 2, cambio al 2, 1, 2 y si séptima. 1, 2. Entonces, el punteado sería en la cuarta cuerda un 3 y todo en la tercera. 0, 2, 4, 2, 0. ¿Vale? Ahora, el siguiente sería en la cuarta cuerda 2, 4, 0 en la tercera, un 2 en la tercera, un 0 en la tercera y un 4 en la cuarta. ¿Vale? Sería esta la frase. Ahora, el siguiente sería todo en la cuarta cuerda 0, 2, 4. Ahora, en la tercera cuerda 0 y ahora otra vez la cuarta 4, 2. ¿Vale? Sería esta la frase. Y ya para terminar en el si sería un 2 en la quinta y ahora todo en la cuarta, un 1, 2, 4, 2 y 1. Toda esa parte sería esto. Este sería el mi, ahora re y al 2 séptima y ahora empezamos con el punteado, sería 0 en la segunda, todo en la primera, 3, 2, 3. Ahora, seguimos en la primera, 0, 2, 3, 5, 3, 5. Y ahora un 3 ligado al 2. 0, 2. ¿Vale? Voy a hacer esos dos, sería. Y ahora seguimos, un 3 en la segunda, todo en la primera, 0, 2, 3, 2, 3. Y ahora un 2 ligado al 0, un 3 en la segunda y un 0 en la primera. Voy a hacer despacito hasta ahí. Y ahora vendría un 1 en la segunda, ligado al 3 en la segunda. Y todo en la primera, 0, un 2, ligado al 3, 0, un 2 ligado al 0 y un 4 en la segunda. ¿Vale? Sería esto. Y ahora seguimos con un 0 en la segunda y hacemos un poco prácticamente lo mismo que antes, pero doblamos las notas. En vez de hacer 3, 2, 3, hacemos 3, 2, 0, 2, 3. ¿Vale? Todo en la primera, ¿eh? Sería. Claro, ahí tenemos que hacerlo un poquito más rápido para poner todas esas notas en su sitio. Ahora seguimos en la primera cuerda y hacemos 0, 2, 3 y un 5 ligado al 7. ¿Vale? Con el dedo 4. Ahora 7, 7, 7. Otro 7 más ligado al 5 y todo en la primera, 3, 2. ¿Vale? Sería esto. Ahora, en la segunda cuerda, un 3. En la primera cuerda todo, 0, 2, 3 ligado al 5. ¿Vale? Y ahora lo mismo, 5, 5, 5. Y el último 5 ligado al 3. Y ahora un 2 ligado al 0. Con eso podemos improvisar y jugar con muchas notas. O sea, yo puedo hacer esto. ¿Vale? Como tengo tiempo, puedo repetir el 2-0, ¿de acuerdo? Pero bueno, os lo voy a enseñar solo de una manera porque si no, lo volveríamos loco. Y ahora, para rematar, hacemos lo mismo que antes. El 1 en la segunda cuerda, ligado al 3. Y todo en la primera, 0, 2, ligado al 3, 0, 2, ligado al 0. Y el 4 en la segunda, ¿vale? Sería esto. Incluso puedo repetir el final. ¿Vale? Todo la primera. 0, 2 ligado al 3, 2 ligado al 0 y el 4 en la segunda. Ahora pasaríamos ya a otro acorde. Ahora los acordes de acompañamiento sería la menor, un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera, un 1 en la segunda, un mi menor, un 2 en la quinta y un 2 en la cuarta, fa sostenido mayor, ¿vale? Que es igual que el fa, pero en el traste 2
y si séptima. ¿Vale? Que lo podemos hacer también aquí, ¿vale? Con la cejilla en el do, un 4 en la cuarta y un 4 en la segunda. Como queráis, ¿vale? Ahí el punteado sería esto, todo en la segunda. 0, 3, 1, 0, otra vez 3 y un 1 en la segunda con un 0 en la quinta. Para poner la menor. ¿Vale? Sería esto. Ahora seguimos con un 2 en la tercera y ahora en la segunda todo. 0, un 1, un 3 ligado al 5 y ahora 5, 5, 5 ligado al 3 y un 1 y un 0. ¿Vale? Sería esto. Y ahora lo vamos a la segunda cuerda, esta es la parte más rápida, ¿de acuerdo? Sería 0 en la segunda y ahora todo en la primera. 3, 2, 0, 2, 3, 2, 0, 2, 3, 2, 0, 3, 2. ¿Vale? Y todo eso se tiene que meter muy rápido, sería que para el fa sostenido. Y ya para finalizar esa parte sería, yo pongo media cejilla aquí en el traste 2, ¿de acuerdo? Pero vamos, media cejilla que nada más que aguanto la primera y la segunda cuerda. Y hago 2 en la segunda cuerda y todo en la primera. 5, 3, 2. ¿Vale? Y otra vez. Y ahora 3 ligado al 5 y ligado al 3. Y otra vez 2. ¿Vale? Sería esto. Y ya tenemos el si séptima. Y ahora vendríamos al estribillo, ¿de acuerdo? El estribillo sería el acompañamiento, lo que vamos haciendo es mi menor y si séptima. Otra vez mi menor, después mi séptima, ¿vale? Que es un do en la quinta, un do en la tercera, la menor, después el fa sostenido y el si séptima, ¿vale? Que sería na 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 na. ¿De acuerdo? Y el punteado sería esto. 0 en la segunda y ahora todo en la primera. 3, 2, 3 y ahora ligado 2 al 3 y al 2. ¿Vale? Y ahora 0 en la primera. Y otra vez lo mismo. 0 en la segunda, 3, 2, 3 en la primera, ligado 2, 3, 2. 0 en la primera. Y ahora todo en la primera, 0, 2, 0, 2, 0 y un 4. En la segunda, ¿vale? Sería esto. Si lo ponemos con el dedo 3, nos da tiempo a hacer el si séptima. Y ahora seguimos con un 4 en la segunda y en la primera cuerda 5, 3, otra vez 5 y ahora 3 ligado al 5 y al 3. Y el do, que es la cejilla, ¿vale? La media cejilla esa que tengo como antes, sería. Y lo volvemos a repetir. Y ahora repetimos 2 en la primera, 3, 2, 3 y ahora un 5 ligado al 7. ¿Vale? Que ahí podemos tocar también la sexta. ¿Vale? Y ahora 0 en la segunda, 7 en la primera. 0 en la segunda, 7 en la primera. Ahora lo vamos todo en la primera. ¿Vale? Y tocamos 4 veces. Tan, 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 tan. Y ahora un 1 ligado al 3 en la primera y ligado al 1. ¿Vale? También tiene muchos pelliquitos este tema. Sería. Otra vez 0 en la primera. Ahora 0 en la primera. El ligado del 1, 3, 1. Otra vez 0. Otra vez 0 en la primera. Otra vez ligado del 1, 3, 1. Otra vez 0 en la primera. Otra vez 0 en la primera. Y ahora en la primera cuerda 4. 3 veces. ¿De acuerdo? Voy a hacer eso que es muy delicado. Y ahora todo en la segunda, 3 ligado al 1, 0 en la segunda y un 0 en la quinta con el 1 en la segunda. ¿Vale? Sería. ¿Vale? Y ahora lo vamos a la primera cuerda en el traste 2 y hacemos lo mismo que antes. Hacemos 4 veces y ahora 3
ligado al 5 y ligado al 3. Otra vez 2, otra vez 2, otra vez el ligado 3, 5, 3, otra vez 2 y otra vez lo mismo. Y ahora repetimos el 2 y ahora todo en la primera 5, 3, 2, ligado del 3 al 5 y al 3 y repetimos el 2. ¿Vale? Lo voy a hacer muy despacito, sería... Y ahí para llegar al si séptima. Y ahora volvemos a repetir el estribillo hasta aquí, hasta el 0707, mira. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Y ahora, el dedo 4 que tenía aquí en el 7, lo pongo con el dedo 1. Y hago 4 veces el 7, pero con el dedo 1. Ahora me voy al 8 y ligo del 8 al 10 y al 8. ¿Vale? Siempre hacen mucho esta técnica. Sería... Tocamos el 7 en la primera otra vez. Y ahora 8, 10, 8. Otra vez 7, otra vez 8, 10, 8. Y otra vez 7. Otra vez 7. Y ahora lo vamos al 12 con el dedo 4. Y tocamos 3 veces. Ahora con el mismo dedo 4 me voy al 10 y hago un ligado del 10 al 8. Toco el 7 y otra vez el 8. Hago esa parte despacito. Y ya para rematar sería 0 en la primera y ahora un ligado del 5 al 3 en la primera, 2 y 3. ¿Vale? Sería esto. Ahora 0 en la primera, un 3 ligado al 2 en la primera, 0 en la primera y 2 en la primera. Y ahora otra vez 0 en la primera, un 2 ligado al 0 en la primera, un 4 en la segunda y un 0 en la primera. ¿Vale? Sería esto. Y ahí tenemos lo que es la primera parte de Agua Marina. Por aquí os voy a poner un enlace para que podáis escucharlo todo seguido. Si quieres que sigamos con la segunda parte, pónmelo en los comentarios que os voy leyendo. Y acuérdate, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y no se te olvide de suscribirte a mi canal y sobre todo darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar muchísimo más al canal y sobre todo ver vídeos exclusivos de acompañamiento al cante, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a todos esos vídeos. Y también estarás colaborando con este canal para que pueda subir muchísimos vídeos. Así que si has llegado hasta aquí, solo te puedo decir que muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!